He colocado aquí una gráfica para que nosotros podamos entender de manera más o menos simple, sencilla, cómo es o en qué se basa el concepto del área bajo la curva. Nosotros tenemos un gráfico donde ya conocemos que hay bajo ciertas concentraciones plasmáticas, nosotros vamos a poder saber en determinado tiempo cómo se comportan estas concentraciones desde el inicio, ¿sí?, hasta el final en que se tomaron tiempos de muestreo. En este ejercicio solamente estoy utilizando datos provenientes de una administración intravenosa, ¿sí? Aquí no estamos hablando de algún otro tipo de administración, pero sí es importante señalar que independientemente de la vía de administración, el método de trapezoides siempre es el mismo. Aquí voy a presentar dos casos. Un caso en el que se puede calcular el área bajo la curva de administración intravenosa en función de su concentración plasmática inicial. Pero también lo vamos a hacer con el método de trapezoides, donde lo que significa es como si ustedes tuvieran un segmento, un enorme pastel, al que ustedes lo tienen dividido en diferentes secciones, y lo que ustedes hacen es reconstruir ese pastel sección tras sección, ¿sí?, hasta obtener el pastel original nuevamente. Los trapezoides en eso se basan, en que nosotros vamos a estar uniendo de segmento en segmento cada porción donde se encuentra identificada, por ejemplo, a los diferentes tiempos, las concentraciones plasmáticas. Ahora, ¿cuál es la importancia de que nosotros podamos calcular este parámetro en farmacocinética? Pues bueno, es que el área bajo la curva lo que me proporciona de información es acerca de la cantidad de fármaco, ¿sí?, que estuvo dentro del organismo, más que cantidad, la concentración total que estuvo dentro del organismo después de la administración de una dosis, cuánto fármaco estuvo dentro del organismo hasta que finalmente se eliminó. Esa cantidad de fármaco me habla de lo que realmente pudo estar dentro de mi cuerpo y a lo que le vamos a atribuir un posible efecto farmacológico. Así de que esta información es muy importante también para que nosotros posteriormente podamos calcular la biodisponibilidad de un fármaco, ya veremos cómo, y también nosotros podamos hacer otros cálculos acerca de la cantidad que realmente estuvo dentro del organismo. Muy bien. Pues entonces vamos a comenzar a trabajar primero con las ecuaciones, y lo que quiero que podamos refresquen en su memoria es acerca de las ecuaciones diferenciales e integrales. Ya hemos visto en las ecuaciones diferenciales cómo poderlas describir los modelos compartimentales. En este caso lo que estamos haciendo es la operación contraria. Vamos nosotros a partir de diferentes segmentos, vamos a integrar, como su nombre lo dice, integral, el cambio de la concentración plasmática de un fármaco desde su tiempo cero hasta, en este caso, el tiempo infinito. Esta es una ecuación para calcular toda esa velocidad de cambio. Nosotros difícilmente vamos a hacer o vamos a estudiar farmacocinéticas donde se pueda estudiar el comportamiento del fármaco hasta un tiempo infinito. Esto es prácticamente imposible. Nosotros realmente hacemos el análisis hasta determinado tiempo y cuando se finaliza, hasta ahí queda la concentración plasmática que nosotros estamos utilizando. En este caso, la ecuación me abre la posibilidad de que yo pueda saber estas concentraciones que hubieran sucedido o cómo se comportarían más allá del último tiempo de muestreo. Bueno, pues para continuar con esto, es importante que nosotros podamos identificar que las ecuaciones integrales, pues, ¿no?, también se pueden trabajar, se pueden hacer mediante transformadas de Laplace, que no las vamos a trabajar en este momento, pero sí que vamos a tratar de comprender el origen de dónde vienen estas ecuaciones y hacia dónde se dirigen. Tenemos que nosotros, para identificar el área bajo la curva, ¿sí?, este es el acrónimo que vamos a utilizar para referirnos a ella. Y nosotros, en este caso,
lo que vamos a hacer es ver de esta misma ecuación de área bajo la curva, sabemos que, bueno, pues finalmente el tiempo que va desde tiempo cero hasta tiempo infinito me habla de una concentración plasmática inicial multiplicada por el exponencial de menos la constante de eliminación. Esta ecuación debe ser ya ustedes se deben de asociar mucho ya con esta ecuación, porque ustedes, si se fijan, esta porción que estamos viendo aquí es con la que describimos el modelo abierto de un compartimento de administración intravenosa. Hay una concentración plasmática inicial en función del tiempo, y la capacidad que tiene de eliminarse depende de una constante de eliminación. Esta ecuación, si nosotros retiramos esta parte de aquí, la concentración plasmática inicial, lo que nosotros vamos a trabajar solamente son los exponenciales. Entonces la ecuación, si la reescribimos, va a quedar de esta forma. La concentración plasmática inicial multiplicada por una diferencial, donde yo voy a tratar de saber qué ocurre desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, que en este caso va a ser infinito, es igual a solamente la exponencial de menos la constante de eliminación por tiempo. ¿Sí? Esto con su derivada respectiva en función del tiempo. Si se fijan, es la misma ecuación, lo único que yo hice fue remover o sacar la parte de la concentración plasmática. Si nosotros lo calculamos de manera integral, ¿sí?, lo descomponemos, vamos a caer en la cuenta que para nosotros el tiempo, tiene dos niveles. Hay un tiempo 1, pero también el t hay un nivel de tiempo 2. Hay un t1 y un t2. Lo vamos a trabajar así para que nosotros podamos ver de dónde viene. Y entonces tenemos que la diferencial, donde el tiempo puede ser, hay dos tiempos, hay un tiempo inicial y hay un tiempo final, con un exponencial de menos constante de eliminación por tiempo, multiplicada por la diferencial del tiempo. Esto es igual, si nosotros desglosamos los exponenciales, vamos a tener que la exponencial de menos constante de eliminación por el tiempo 2, ¿sí?, perdón, por el tiempo, en este caso nada más va a ser por el tiempo, ¿sí?, por el tiempo, un tx, entre menos constante de eliminación. Y esto ocurre cuando hay un tiempo igual a 1 y un tiempo igual a 2. Si nosotros separamos estos límites, vamos a ver que el exponencial de menos constante de eliminación va a haber un exponencial que se multiplica por un tiempo 2, y negativo va a haber un exponencial que se multiplica por un tiempo 1. Se mueve porque aquí tengo el sensor en el lápiz. Se mueve. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ya vimos aquí que hicimos, si colocamos esta clave, que es muy importante, pero también para nosotros, tiempo 1 puede ser el tiempo 0 al inicio de la cinética, mientras que el tiempo 2 puede ser hasta infinito. Entonces vamos a sustituir esos tiempos en los exponenciales que acabamos de desglosar, y va a quedar que el área bajo la curva es igual, viendo en la ecuación en la que tenemos aquí, es igual a una concentración plasmática inicial multiplicada por este par de exponenciales, 1, que va a ser igual a menos constante de eliminación por tiempo 2, va a ser igual a infinito, entre la constante de eliminación menos
el exponencial de una constante de eliminación por donde tiempo 1 es igual a 0. Negativo. Y mucha atención. ¿Qué es lo que sucede? Pues que normalmente, ustedes ya lo saben, cualquier exponente elevado a la 0 es igual a 1. Y cualquier exponente elevado al infinito es igual a 0. Entonces, esto que queda en los corchetes me dice que la concentración plasmática inicial se va a multiplicar por 0 entre constante de eliminación menos 1 entre la constante de eliminación. Todo este término se vuelve 0. Si seguimos derivando, si seguimos trabajando la ecuación, reduciéndola y eliminando términos, me va a quedar que esto es igual a 0 menos 1 entre la constante de eliminación negativa. Ojo con los signos. Aquí en este caso, el signo negativo de la constante de eliminación es negativo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el área bajo la curva puede ser determinada, en este caso, cuando la concentración plasmática inicial yo la conozco y la divido entre la constante de eliminación. Este signo con este signo se vuelve positivo y me queda de esta forma. Esta ecuación, mucha atención, se usa única y exclusivamente cuando ustedes saben que la concentración plasmática con respecto al tiempo les va a dar prácticamente una línea recta. ¿Sí? O es muy semejante a una línea recta. Ustedes pueden calcular la concentración, el área bajo la curva con esta ecuación. ¿Qué caso podemos ver nosotros? Pues vamos a ver el gráfico del sujeto 1 del ejercicio PK1 que ustedes ya realizaron. Este es el sujeto 1 del ejercicio PK1 que tienen disponible en Moodle. En este ejercicio ya determinamos cuál es el comportamiento de la concentración plasmática en función del tiempo. Y también lo que hemos calculado son parámetros como la concentración plasmática inicial y ya sabemos cuál es la constante de eliminación. Aquí mucha atención. Este valor de constante de eliminación está muy redondeado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si ustedes utilizan fracciones redondeadas, ustedes utilizan cifras redondeadas a 2, 3 dígitos, eso puede modificar su resultado final. El valor obtenido mediante cálculo con Excel de esta constante realmente corresponde a 0.0104409 minutos a la menos 1. Estos son los valores. Y en este caso, aquí tenemos que la concentración plasmática es microgramos por litro. Muy importante las unidades. Entonces, si nosotros queremos de este sujeto sacar el área bajo la curva, pues lo que nosotros necesitamos solamente es hacer lo siguiente. De acuerdo a la ecuación anterior, ya vimos que queda que el área bajo la curva es igual. En este caso, donde se ve que este es el comportamiento de los datos, la concentración plasmática inicial entre la constante de eliminación. Entonces, el área bajo la curva
sería igual a 1011.22 microgramos por litro entre 0.0104409 minutos a la menos 1. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues tenemos que el resultado es igual a del área bajo la curva a 96.851.78. ¿Qué unidades van a quedar? Microgramos entre litro, pero multiplicado por minutos. Vean, este es negativo, se va hacia arriba y va a cambiarse, él quita el signo y queda multiplicando la concentración. Este es el área bajo la curva. Y de 0 hasta infinito, es decir, hasta que prácticamente desapareció toda la concentración de fármaco dentro de las concentraciones plasmáticas en este sujeto. Recuérdenlo, como cada sujeto en este ejercicio tuvo una concentración plasmática inicial diferente, eso significa que el área bajo la curva de cada persona es diferente. Además de que cada persona tiene su propia constante de eliminación. Entonces, lo que acabamos de calcular es el área bajo la curva siempre y cuando mis datos se comporten de esta forma, como si fuera una línea recta. Yo puedo hacer el cálculo, aunque mucha atención, vean en esta parte de aquí. Casi todos los puntos de los datos de las concentraciones plasmáticas de este sujeto, que son las que tengo aquí, en esta parte, ¿sí? Aquí están los datos, la tabla de datos. Hay que tener mucho cuidado porque, vean, hay ciertas imprecisiones. Vean, en este caso, es de notarse que este punto, el último, se aleja de la línea de tendencia. Recuerden que no todos los puntos necesariamente van a pasar por la línea de tendencia. La tendencia es la recta que, si los datos fueran lineales, me dice cómo se comportarían. Es un cálculo que se hace. Pero la realidad es de que habrá algunos puntos que estén por debajo o por encima de la recta. Algunos caerán exactamente, otros no, vean. Van a estarse por arriba o por debajo de esto. Eso significa que entre más diferencias haya entre los puntos graficados y la línea de tendencia, pues obvio, yo voy a tener que observar que hay mayores imprecisiones. Entonces, pues bueno, esto es algo que nosotros debemos de considerar al momento de estar haciendo los cálculos. Ahora sí, nos vamos a calcular por el método de trapezoides. ¿Qué pasa si utilizamos este método? Un ejemplo gráfico del método de trapezoides es eso. Lo que vamos a hacer nosotros es calcular porción tras porción, como lo mencioné anteriormente, y esas porciones las vamos a traer o las vamos a sacar de cada una de los tiempos y concentraciones plasmáticas de cada sujeto. El área bajo la curva, ¿sí? En este caso de este segmento que está en verde, es del tiempo 2 al tiempo 3, si se fijan. Va del tiempo 2 al tiempo 3. Y este va a ser igual a la concentración plasmática del tiempo 2 más la concentración plasmática del tiempo 3, dividido entre 2
y multiplicado por el tiempo 2, la diferencia entre el tiempo, entre el tiempo 3, aquí es tiempo 3, la diferencia entre el tiempo 3 con respecto al tiempo 2. Mucho ojo, aquí no, bueno, aquí podemos colocar unos corchetes si quieren, o si quieren un paréntesis más grande, pero esta operación debe realizarse primero antes que llevarse a cabo la multiplicación, ¿sí? Mucha atención. Y debe de llevarse a cabo la suma primero antes de la división. Aquí recuérdense de las reglas de operaciones matemáticas. Entonces, este segmento verde me va a dar cierta concentración en particular de este segmento. Y así voy a hacer para todos y cada uno de los diferentes tiempos de muestreo que yo tengo aquí como ejemplo. Al final, después de sacar cada una de las porciones en los diferentes tiempos, yo lo que tengo que hacer es la suma o la sumatoria, ¿sí? Desde 1 hasta n, es decir, hasta todos los segmentos que yo encuentre en el perfil, ¿sí? El área bajo la curva de 1 hasta n va a ser igual a la sumatoria, voy a quitar este de aquí, de las concentraciones plasmáticas yéndome a la primera porción, ¿sí? Y le voy a sumar la otra concentración plasmática que yo encuentre. Por ejemplo, ahora de 2, me voy a ir a la concentración plasmática de 3 entre 2, multiplicado por el tiempo 3, la diferencia de los tiempos de esas concentraciones. Más, y así todos los tiempos de muestreo. Todos esos segmentos al final van a estar sumados desde 1 hasta n. Todos los que encuentre. Repito, es el sujeto 1 que ustedes ya hicieron análisis o ya deben de tener sus resultados. Y encontramos que lo primero que debemos de considerar es que nosotros solamente tenemos datos desde el tiempo 10 hasta el tiempo 150. Si nosotros no tenemos información previa, no podemos hacer más que calcular lo que estamos viendo ahora mismo. Pero ustedes debieron de haber hecho, si ya manejaron para poder obtener la concentración plasmática inicial, ustedes ya deben de contar con esta información. Así de que es válido que utilicemos nosotros esta información para poderla utilizar en el caso de mi cálculo de área bajo la curva. Así de que incluso la voy a colocar. Sabemos que la concentración plasmática inicial, es decir, al tiempo 0 de este sujeto, al inicio es de 1011.22. Entonces vamos a comenzar a hacer el cálculo en base a la ecuación que vimos anteriormente y vamos a trabajarla desde aquí. Vamos a tener el área bajo la curva desde el segmento 0 hasta el primer tiempo de muestreo, que es a los 10 minutos. Va a ser igual a la concentración plasmática 1, que va a ser 1011.22 más 920 dividido entre 2. Esto se va a multiplicar por la diferencia del tiempo, que el tiempo 2 es igual a 10 y el tiempo 1 es igual a 0.
Recuerden, este va a ser tiempo 1, este va a ser tiempo 2. Concentración plasmática 1, concentración plasmática 2. Así es como lo vamos a estar haciendo. Esto me da por resultado, una vez que se hicieron los cálculos, me da por resultado que es igual a 9656.1. ¿Qué unidades son las que estamos trabajando? No se les olvide. Recuerden que son microgramos entre litro multiplicado por minutos. Siguiente segmento. Área bajo la curva. Pero ahora, ¿cuál va a ser mi límite inferior? 10. Y mi límite superior va a ser 20. Entonces, ahora, la concentración plasmática, 2 y 1, van a cambiar. Ahora son estas. Y el tiempo 2 y el tiempo 1 van a cambiar. Ahora son estas. Entonces, la concentración plasmática 1 va a ser 920 más la concentración plasmática 2 va a ser 800 entre 2. Multiplicado por la diferencia del tiempo. Ahora el tiempo 2 es igual a 20 y el tiempo 1 es igual a 10. El resultado es 8600 microgramos por minuto entre litro. Nos vamos al siguiente segmento. Vamos a bajar ahora esto por aquí. Ahora este es aquí. Y ahora este es aquí. Área bajo la curva. ¿Quién es el límite inferior? Va a ser 20 y ahora el superior es, el T2 es 30. Ese es el intervalo que voy a calcular. Concentración ahora va a ser la 1, 800, la 2, 750, dividido entre 2 y multiplicado por la diferencia del tiempo es de 30 menos 20. El resultado es 7750 microgramos por minuto sobre litro. Y el último segmento. Aquí está. Lo bajamos. Y tenemos que va a ser área bajo la curva. Va a ser de 110 a 150. Y vamos a sumar 350 más 200 de concentración. Dividido entre 2, multiplicado por la diferencia de 150 menos 110. El resultado nos da de 11.000. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que vamos a realizar es la suma de todas estas cantidades. Las vamos a sumar. ¿Sí? Y la sumatoria, mucha atención aquí. Estamos haciendo la suma desde el tiempo 0 hasta qué tiempo nos quedamos, jóvenes. Hasta 150. Y el resultado me da que es de 77.356.1 microgramos por minuto entre litro. Y si recuerdan, habíamos quedado
que el área bajo la curva de 0 a infinito es de 96.851. ¿Qué es lo que está pasando en mi curva? Que nosotros estamos midiendo solamente este intervalo. Desde 0 hasta 150. Solo esto estamos midiendo. Y si ustedes observan, después de 150 sigue habiendo fármaco. Vean, estamos a concentraciones. La última que habíamos tenido era de 200, ¿sí? Pero después, a los 175 todavía tenemos concentraciones que son alrededor de como de 180 más o menos, o 170 microgramos por litro de fármaco. Incluso nosotros lo que estamos viendo aquí, si podemos utilizar la regla, vean, si yo pudiera prolongar esta línea, ¿sí?, todavía hasta acá, nada más que ya se me sale la gráfica, no importa, es un ejemplo, es un ejercicio. Vean. Para yo tener concentraciones de 0, ¿sí?, yo tendría, vean, todavía puedo yo tener concentraciones más allá de los 150 minutos hasta acá. Es decir, que yo solamente he medido, voy a colocarlo aquí, todo esto que está en verde, todo esto que está aquí, lo voy a colocar en verde, debajo de la línea recta. Hasta aquí yo he podido ver con los datos. Vean, llego hasta 150. Pero todo esto que está aquí, en rojo, esto no lo puedo ver más allá solamente con los datos que tengo. Bueno, sí lo puedo hacer, pero si yo solamente utilizo los trapezoides tal cual, toda esta concentración yo no la estoy considerando, porque mi tiempo de muestreo último es 150. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues basándonos en el principio, aquí está la fórmula que me dice que si yo tengo una concentración, esto también queda así, si yo tengo una concentración a un tiempo determinado y esta concentración la divido entre la constante de eliminación, yo puedo tener el área bajo la curva. Pero en este caso el área bajo la curva que voy a tener, si utilizo este concepto, puedo considerar que desde 150, que fue mi último tiempo de muestreo, hasta infinito, tiempo infinito, puedo utilizar el último tiempo de muestreo, la concentración plasmática a los 150 minutos, dividido entre la constante de eliminación. Yo puedo saber este segmento, ¿qué más tiene? Si yo utilizo trapezoides nada más, voy a perderme este pedacito del pastel. Entonces yo se lo voy a añadir y se lo voy a poner aquí en colorcito rojo para que vean de dónde viene. El área bajo la curva, desde 150 hasta infinito, va a ser igual a la concentración plasmática del último tiempo de muestreo, que es a los 150 minutos dividido entre la constante de eliminación. Y esto es igual a la última concentración plasmática, fue de 200 microgramos por litro, dividido entre la constante de eliminación, que es 0.0104
4409 minutos a la menos 1. Y esto es igual a 19.155.43 microgramos por minuto. Recuerden las unidades, no se les vaya a olvidar, por litro. Ahora sí, al trapezoide, al área por trapezoides que yo saqué, que está aquí, yo le sumo entonces, es decir, área bajo la curva, que fue de 0 hasta 150, que fue utilizado con trapezoides, más el área bajo la curva desde 150 hasta infinito, que es este último segmento, la suma de todo aquello. Si yo comparo este resultado con el valor obtenido con el método de intercepto y pendiente, lo que vamos a observar es que la concentración es de 96.851.78 microgramos por minuto por litro. Hay diferencias, que estas son mínimas, es claro, porque en el método de intercepto pendiente yo considero que todos los puntos de la concentración plasmática quedan justo donde está la línea de tendencia, cuando nosotros con el método de trapezoides sabemos que no es así. Habrá concentraciones plasmáticas que estén por encima o por debajo de la línea de tendencia. Esto es normal, la diferencia no es significativamente importante, pero sí nos sirve como una herramienta muy útil para poder nosotros conocer el comportamiento del área bajo la curva. Hasta aquí queda el video y espero que les sea de bastante ayuda para que puedan continuar con sus ejercicios en este tema. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.